Mixtele.tv. Estamos con don Ignacio López Tarso, a quien acabamos de ver hace muy poco en la escuela de su hijo, ahí en Tlalpan, en San Fernando 426, en la reinauguración de su escuela. Sí. Estuvimos Leti Montaño, también estuvo el señor secretario de Educación Pública, y ellos cortaron el listón para que se procediera al año escolar natural. Tiene dos teatros. Y además ahí. don José Carreño Carlón, que es el director del Fondo de Cultura Económica, con el que trabaja amiga Susana, también estuvo ahí. Él también participó en el corte del listón. Ajá. Y en la inauguración del centro artístico, que mi hijo y mi nuera me dieron el gusto de ponerle mi nombre. Y entonces se inauguró esto después de 17 años de funcionar la Academia de Teatro, que fundaron Ignacio, mi hijo, y mi nuera Leticia. Ahí estuvo Aurelio Nuño Mayer, platicamos, persona muy entusiasta de lo que es el mundo de la cultura. Así es. Así que Y él por sí mismo un hombre muy culto, muy preparado, Arturo Nuño. Se notó en la charla que nos dio. Bueno, todo esto que hago como referencia es porque este año acabo de publicar el libro La crítica de teatro en México, del cual ya tiene usted un ejemplar. Y yo me he quejado muchísimo bien hecho de la falta de crítica profesional y seria, confiable en México. Hubo una época en que yo me inicié en el teatro, en los años 48-50, donde había 20 críticos de teatro que escribían, François Baguer, que desmenuzaban la obra y que sabían de crítica y que conocían a los actores y conocían a los autores y al medio teatral, y de pronto eso se fue acabando hasta quedar nadie en realidad en la crítica, ¿verdad? Qué bueno que este libro vaya a colaborar para eso, déjelo después, porque el video no permite eso. ¿Qué periodistas, qué grandes críticos han tenido un contacto y una amistad con usted? Todos. Rafael Solana, Antonio Magaña Esquivel, François Baguer, nombres, François Baguer, Luis Suárez. Sí, también. Esta mujer cubana, ¿cómo se llamaba? Olga Harmony. No, también Olga Harmony. La del Excelsior, no me estoy acordando de su nombre. Sí. Se me fue el nombre. Sí. Fue muy amiga mía y fue una gente que siguió mucho mi carrera durante un tiempo y luego desapareció, no supe qué pasó con ella. Era odontóloga, por cierto. Y era esposa de un doctor, el doctor, tampoco me acuerdo. Son muchos años, ¿no? Sí, muchos que años. dejó ella de escribir en Excelsior. Sí.
¿Qué consejo? Fui Reyes de la Maza. Reyes de la Maza, por supuesto. Historiador del teatro. Sí. ¿Qué consejos le daría al crítico teatral que está ahora vigente y a los que están en preparación? A un crítico teatral, lo mejor que se le puede decir es: vea usted todo lo que hay de teatro, bueno, malo, pésimo, todo lo ve y todo lo critica y todo lo analiza y todo lo desmenuza, y eso es muy útil, ¿verdad? Pero el crítico lo que tiene que hacer es ver todo lo que hay en cartelera, no dejar el mínimo esfuerzo de teatro sin que sea considerado por la crítica. Crítico con cultura. Claro, sí, se necesita. Otra pregunta que le traemos es: ¿cómo ha sido su relación con los políticos? ¿Con cuáles ha tenido más amistad? Con los políticos, Ajá. mucho. Un tiempo en que fui diputado, Ajá. un tiempo en que fui secretario general de la ANDA, un tiempo en que fui presidente del Consejo Directivo de la ANDI. Todas esas 3 etapas de mi vida fue con una relación directísima con los políticos, desde el presidente de la República, con Salinas de Gortari, con López Mateos, desde López Mateos, cuando la inauguración del Teatro Hidalgo, cuando aquella etapa del Seguro Social, que fue una etapa maravillosa para el teatro en México, ¿no? La construcción de teatros y el apoyo, el mejor apoyo que puede pedirse para la gente de teatro, que dio don Benito Coquete en el Seguro Social, Ignacio Retes como director, Julio Prieto como escenógrafo y López Mateos en la presidencia de la República. Esa época fue maravillosa para el teatro. En esa época yo hice lo mejor que he hecho en el teatro en México. Edipo Rey de Sófocles, Juan Pérez Jolote de Ricardo Posas, Cyrano de Bergerac, en fin, todo lo que hice con ellos, los empeños de una casa, el Tigre a las puertas de Giraudoux, el Piovania, ¿qué más? El Tigre a las puertas de... ¿sí? Muchas obras de teatro magníficas con el apoyo del Seguro Social en esos 6 años. Pero desgraciadamente, como sucede con frecuencia en México, cada 6 años hay que hacer de nuevo las cosas, ¿no? Durante 6 años funciona muy bien el apoyo al teatro, se acaban los 6 años y entonces hay que buscar, ¿y ahora quién nos apoya? Porque ya no tenemos el apoyo que teníamos. Ya la Secretaría de Cultura, ya la Secretaría de Educación está preocupada por otras cosas y el teatro se olvida. En cambio, hay periodos como ese que yo menciono, en donde se construyeron 40 teatros magníficos en toda la República. Se hizo una inversión cuantiosísima en eso del Seguro Social. Y ahí lo tenemos, y se el servicio. O sea, fue una inversión muy bien usada. Pues sí, pero hay muchos de los teatros que ya no funcionan por falta de mantenimiento. Por ejemplo, en Reforma lo usan como sindicato. Pues sí. Sí. Ese fue al revés, cuando yo inauguré ese teatro Reforma con Moctezuma II en 1949 o 51, por ahí. Entonces era el teatro del sindicato de los trabajadores del Seguro Social, pero como teatro para el público fue el primer teatro que tuvo el Seguro Social, muy bien colocado en Reforma y esquina con el edificio enorme del Seguro Social ahí. Muy buen teatro, muy chiquito, pero muy buen teatro, porque una sala para conferencias, para discusiones sindicales, pero muy bien, eso lo inauguramos como teatro ya para el público desde entonces. ¿Cómo ve a los políticos en materia general y en materia de cultura? Bueno, yo estuve junto al presidente Peña Nieto el día en que él firmó el decreto que crea o que creó la Secretaría de Cultura, que a mí me parece un acierto enorme de este gobierno. Entre muchos aciertos más, el pueblo de México se ha empeñado en negarle
todos los grandes esfuerzos que ha hecho Peña Nieto en el gobierno, el pueblo de México se lo ha negado de una manera estúpida, rotunda, absoluta. No puedo emplear peores palabras para el pueblo de México, que no ha sabido apreciar lo que es tener un presidente como Peña Nieto. Todo lo malo, cualquier cosa mala que eso lo resaltan en los aparatos estos malditos que son del demonio, ¿verdad? Que tienen la maravilla ahí, tienen una biblioteca dentro, una discoteca, tienen una hemeroteca, tienen toda la información posible, tienen cámara de cine, de televisión, tienen fotografía, tienen de todo. Pues en esos aparatos malditos, ahí cunde el chisme de una manera increíble. Desleal. Y además, como son gentes que no dan la cara, se atreven a decir las cosas más majaderas, que nadie se atrevería a decirlo eso a una gente, a cualquiera se lo dicen. Y está tupido eso, el Twitter y el Facebook y el no sé cuánto, tupido de gente que insulta con toda desfachatez a cualquiera, y que al presidente lo tachan de tonto, de imbécil, de necio, de lo que quiera, y todos los defectos que le pueden inventar a una persona se la han inventado a Peña Nieto con una deslealtad y una desvergüenza que es verdaderamente increíble, ¿no? Esto es cierto, se han cometido muchas injusticias usando las redes sociales. Ahora le voy a cambiar el tema. Algo bonito. ¿Cuáles son las 5 mujeres más bellas con las que ha trabajado? Uy, me han tocado las más guapas de todas, las mejores. A mí me gustan mucho, mucho Elsa Aguirre. María, Dolores, Elsa, sí, Elsa Aguirre. Con ella trabajé poco, en realidad hice una película que se llamó Vainilla, Bronce y Morir, donde le hacía yo el amor a Elsa Aguirre. Estaba jovencita, preciosa, preciosa, preciosa. Sigue, creo que va a cumplir 90 años y sigue guapísima. Así es. La acabamos de ver hace unos 5 o 10 años. Alejandro le hizo un estudio fotográfico. Es bellísimo. Muy hermoso. Pues ya le dije 3. Ofelia Guilmain es otra de las actrices que no olvidaré. Nunca la quise mucho, mucho. Y la admiré mucho a Ofelia Guilmain. ¿No? Su libro biográfico, La señora Guilmain, habla de cuando se perdieron una noche después de la obra y se fueron a cenar a un lugar al que no tenían derecho a entrar, pero los vieron que llegaron al lobby y dijeron, pásense, siéntense, ¿verdad? Muchachos traviesos. Muy bien. Ofelia Guilmain era una maravillosa actriz y extraordinaria persona. Si ahorita tuviéramos un catálogo de sus obras teatrales, en video, por ejemplo, sí, y yo le dijera, regáleme la mejor, ¿cuál me regalaría? De las obras de teatro. Usted. ¿De teatro, cine o televisión? Porque tengo 50 o 60 películas. Así es, así es. Unas 60 o 70 telenovelas. Tengo 120, 125 obras de teatro. Es difícil escoger uno de todo eso, son 500 cosas que he hecho en mi vida. ¿Cuál me regalaría de teatro? De teatro le daba Rey Lear. Rey Lear, estoy de acuerdo. ¿Qué película? Película le daría El hombre de papel. Muy bella. Y de televisión le daría Senda de Gloria. Es todo. No, pues es imposible elegir entre tanta calidad. Nos da curiosidad también si tiene en este momento proyecto de telenovela. Sí, pero tuve que dejarlo porque las fechas no coincidían. Iba a ser la novela que empieza
que empieza dentro de muy pocos días, Nicandro, y es una novela basada en una historia brasileña que es muy buena, El Bien Amado, que ya se hizo en cine sin mucho éxito, pero la televisión brasileña fue un exitazo, un exitazo. Y es muy bonita la historia y muy buenos los personajes. A mí me había ofrecido un personaje que cuando me dijo, le dije, sí, hombre, encantado, lo hago con muchísimo gusto. Pero luego resultó que aquí la empresa ya tiene fechas vendidas de la obra Un Picasso para noviembre, para diciembre, para enero, para febrero, y coincidían muchas fechas con llamados importantes de la novela. Y como la novela se va a filmar la mayor parte en Baja California, entonces yo tenía el problema del viaje, el regreso para cumplir tanto con la empresa, con la novela. Y vimos que había, pues, por lo menos 10 o 12 fechas imposibles de solucionar. Y entonces Nicandro dijo, pues ni modo, lo hacemos otra vez. Y lo lamenté mucho porque la dirige Garcini, que es muy amigo mío, Salvador Garcini, con el que he trabajado mucho y muy a gusto, y porque con Nicandro ya había trabajado y también estuve muy a gusto en la anterior telenovela y tenía muchas ganas de volver a trabajar con él, pero por cuestiones de fechas tuve que dejar. Vino a ver Un Picasso, un psiquiatra. Anoche estaba platicando con él en el estreno de Un Hombre de la Mancha, y me decía que va a hablar con Irene Moreno, va a hablar en un programa sobre su obra, sobre Un Picasso. Sí. Le dije, ¿y cómo lo ves? Me dice, es un narcisista de marca mayor. ¿Cómo ve usted a Picasso? Sí, muy bien. Pues es un hombre enamorado de sí mismo, un gran seductor, pero en esta obra el seducido es él. La seductora es Miss Fischer, ¿verdad? La agente alemán. La agente alemán porque cuando lo conoce, ella lo ha amado, se lo confiesa en escena. Dice, yo lo he amado a usted desde que tenía yo 8 años, ¿verdad? Una niña, como mis padres tenían las paredes de la embajada, era de la Embajada de Cultura del gobierno alemán, del hitlerismo, ya en pleno hitlerismo, en pleno nazismo, y esta agente de la Gestapo está enamorada de Picasso desde que era una niña, y lo admira y lo quiere, y nunca lo había visto físicamente. De modo que cuando lo ve, y es un enfrentamiento porque él está molesto, porque lo han detenido y lo meten ahí a una bodega, y de pronto aparece esta mujer a quererlo interrogar, y dice, bueno, ni modo, a ver, pregúnteme. Y está muy molesto, pero luego se va enterando de que esta muchacha es una verdadera conocedora, pero conocedora en serio, de todos sus estilos de pintura, de todas las barbaridades que hizo con la pintura y todas las grandes cosas que logró con la pintura Picasso, ¿no? Que revolucionó la pintura de esa época con el cubismo y todos los estilos de pintura de Picasso. Y entonces se crea ya una corriente amorosa entre los dos, muy interesante, muy bonita. Otras dos mujeres también muy bellas, estas dos con las que he trabajado en Un Picasso, también, ¿verdad? Las dos, Araceli Arámbula, que es una belleza, y Gaby Spanik, y Gabriela Spanik. Las dos muy bellas y muy buenas actrices. ¿Qué diferencias de matiz les ve? Sí, mucha diferencia, mucha diferencia. Araceli es mucho más delicada y sutil por dentro. La Gabriela Spanik es más fuerte, más definitiva, más rotunda, pero muy bien las dos, cada quien en su estilo. Las dos me gustan mucho como actrices,
y me gustan mucho como mujer, las dos son muy bellas. Y de las actrices actuales de teatro me encanta Elena Rojo. Por supuesto. He trabajado con ella en televisión y he hecho teatro con ella y me parece una actriz de lo más dúctil, de lo más encantador, tiene una manera de ser maravillosa en escena y dan ganas de tenerla siempre muy cerca. A Elena Rojo me gusta mucho, la quiero mucho. Todos nos estamos riendo aquí, ¿verdad? La quiero muchísimo a Elena. Pues estamos muy contentos de estar aquí. Gracias por la visita. En el programa Ciberarte y también para la revista Tercera Llamada se va a publicar esta, y en El Sol de México se va a publicar esta larguísima entrevista para que lo conozcan más, sobre todo la gente joven. Sí. Porque nos tocó hace poco ir al foro de Juan José Urrola en el Foco. Sí. Y los muchachos estaban en la fila y me preguntaban, ¿quién fue Juan José Urrola? Y se acaba de morir hace menos de 10 años, sí, y ya se olvidó. Claro. O sea que tenemos que reforzar lo que es la cultura teatral. Sí. Es básico. Usted tuvo un roce en una obra con Urrola porque era medio incluidón. Pues me molestaba mucho que llegara bebido a los ensayos. Eso me molestaba mucho. Yo soy muy disciplinado, soy muy puntual y muy exigente conmigo mismo en escena. Y que el director que me está dirigiendo, y dirigiendo Hamlet, carajo, un Shakespeare, y que el director está bebiendo ron mientras dirige, y a mitad del ensayo resulta que ya no puede ni ponerse de pie porque está borracho. Eso me molestaba mucho. Yo le reconozco su talento, hizo cosas magníficas para el teatro mexicano, cosas muy, muy, muy buenas. Pero esa experiencia personal con él me molestó tanto que dejé la obra de inmediato. Dije yo, así no puedo trabajar contigo, lo siento mucho, te admiro mucho, te quiero mucho, pero me voy. Y me fui, y ya no hice el Hamlet. Pues estamos muy contentos de estar aquí con usted platicando minutos antes de entrar a ver un Picasso. Y usted ha trabajado. Sí, ya necesito. No me caracterizo. Me pinto la ceja porque ya casi no tengo ceja y con la luz del foro resulta mi cara muy pareja, muy plana. Entonces me pinto un poco las cejas y es lo único que me hago, pero eso lo hago en 5 minutos. Y me pongo un traje blanco, que ya traigo la camisa, los calcetines y los zapatos. Señor, sería mucho pedirle si se pone su blazer para la foto de portada. ¿Si me pongo qué? Su blazer blanco. Sí. Para su foto de portada. Sí. ¿Sí es mucho pedirle? No, ahorita me... Le agradezco mucho. Pues muy agradecidos, don Ignacio. Es un ejemplo para la juventud mexicana, disciplina, estudio, preparación, todo eso es básico, sí, que lo veamos en los grandes actores. Y trabajar constantemente, casi sin interrupción, desde hace 68 años que empecé mi carrera como actor. Y en 68 años he ido de vacaciones muy pocas veces. Y yo prefiero ir de vacaciones de gira de teatro con la obra que ir de vacaciones sin hacer nada. Yo prefiero seguir trabajando. Me ha gustado muchísimo mi trabajo como actor y además he tenido la suerte de que me llegan magníficas proposiciones, magníficos personajes. Mira, con esta empresa, con Daniel Gómez Casanova, que me parece un muchacho que nació para ser empresario de teatro. Nació desde niño en Guadalajara, ya con la intención de ser empresario de teatro, y lo ha conseguido
plenamente y es un empresario que tiene verdadera vocación. Con él he hecho un Pablo Neruda que me gustó muchísimo en el cartero y un Pablo Picasso, dos Pablos magníficos, magníficos, magníficos en mi carrera, dos personajes estupendos en mi carrera, y luego proyectos por delante con esta misma empresa con la que pienso seguir todo el tiempo que sea posible. Muchas gracias, don Ignacio. Benjamín Bernal, muchísimas gracias. Y este libro es un descubrimiento para todo el ambiente de teatro en México. ¿Y sabe quién fue uno de los presentadores? ¿Sí? Juan Ignacio. Ah, qué bueno. En Bellas Artes. Qué bueno, mi hijo, Juan Ignacio. Qué bueno. Muy bien. Pues ahora pasamos a fotografía. Estamos en el tercer piso del edificio sede de SOGE, Sociedad General de Escritores de México. Tenemos el gusto y el placer de entrevistar para el Centro de Estudios de la Comunicación Social a una de las figuras más destacadas de la historia de la literatura mexicana, Víctor Hugo Rascón Banda, a quien tengo el gusto de conocer desde hace muchos años, porque entre sus primeras aficiones estuvo la academia. Él ha sido catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y él mismo continuó sus estudios ahí en la maestría y en el doctorado de la misma facultad. Después la vida lo llevó a la banca, trabajó muchos años ahí, coincidimos en diferentes bancos, pero trabajando por el bien de México, desde nuestros diferentes puestos de las finanzas. Después el maestro Rascón Banda ha dedicado más su tiempo, su vida y su talento a escribir. Le conocí sus primeros escritos hace muchos años, frecuenté los teatros para ver su creación, acudí a los cines para ver su trabajo cinematográfico, sus adaptaciones, y ahora que dentro del año 2003 todo el mundo ha decidido dedicarle, brindarle el año teatral a su vida por sus bodas de plata con el teatro. Este año 2003 es el aniversario de Víctor Hugo Rascón Banda. La agrupación de periodistas teatrales que me honro en presidir ha decidido también dedicarle el año 2003 el gran premio de honor por su larga trayectoria, solidez y dedicación a nuestro país, México, ante todo. Maestro Rascón Banda, le agradecemos mucho su tiempo. Gracias, Benjamín, por esta presentación tan merecida y la tomo como producto de tantos años de amistad. Lo que no dijo Benjamín es que fuimos compañeros en la Facultad de Derecho hace más de 30 años, aparte de encontrarnos en la banca, y ahí precisamente en la Facultad de Derecho se despertó de alguna manera mi vocación teatral y también el interés por la cultura y por el teatro, así que la vida nos vuelve a reunir pues casi 30 años después, y a pesar de que no somos tan viejos, éramos muy jóvenes entonces. Y encantados de recibirlos aquí en la sede de los escritores. Esta es la Casa de los Escritores de México, abierta para todos ustedes. Muy bien. Maestro Rascón Banda, mi querido Víctor Hugo, tú eres un hombre de tu tiempo, tú eres un hombre de tu siglo. Entonces se te pueden hacer preguntas de todo tipo, porque pues hombres al estilo renacentista ya quedan pocos y tú eres uno de ellos. ¿Cómo ves el gobierno del licenciado Vicente Fox este año 2003, en que ha dicho unas cosas, ha cumplido otras, con alguna regularidad veo tus opiniones en los periódicos? ¿Tú qué juicio, qué balance harías? Yo creo que el presidente Fox va a pasar a la historia como el presidente de la transición democrática, y que logró que en un proceso de paz pudiéramos los mexicanos cambiar de partido político en el Poder Ejecutivo Federal, algo que parecía imposible después de 70 años de presencia del PRI, sobre todo en todas las mayorías, en las gubernaturas, en el Congreso de la Unión y en el Poder Ejecutivo Federal. Yo creo que el gran mérito del presidente Fox va a ser ese, haber logrado un cambio pacífico, donde los mexicanos fueron a votar
y sin necesidad de revoluciones logramos que un partido de oposición que tenía 60 años luchando llegara a Los Pinos. Desgraciadamente, un buen candidato no siempre es un buen presidente. Él tenía todo para ser el gran presidente en la historia de este país, puesto que tenía una capacidad empresarial por su manejo de aspectos gerenciales en empresas transnacionales como la Coca-Cola. Tenía un lenguaje y una comunicación directa con el pueblo, que eso hizo que los votantes entendieran sus propuestas, sus compromisos de campaña. Tenía una personalidad franca, campirana, no usaba traje ni corbata para comunicarse en camisa con todos los descamisados de este país. Tenía todo para llegar a ser el gran presidente del siglo XX y del siglo XXI. Pero ¿qué pasó? Que un buen candidato, si no se rodea al llegar al poder de los mejores hombres, si no tiene un sentido común, si no tiene esa percepción de la historia de México y sobre todo del derecho, saber lo que es legal e ilegal, lo que es bueno para un país, lo que es la justicia social, pues se pierde. Él pensó que con esa popularidad con la que llegó a Los Pinos iba a poder tener a sus pies al Congreso de la Unión, pero se le olvidó que la democracia también había llegado a la Cámara de Diputados, donde no había ya un partido oficial que tuviera la mayoría, sino que había tres grandes fracciones parlamentarias, PAN, PRI y PRD, que ninguna hacía mayoría, a menos que dos hicieran coalición, y tenía un Senado con mayoría priista adversa a su gobierno, porque ya era el PRI en la oposición. Y en vez de convertirse en un estadista o tener interlocutores con el Congreso y establecer los puentes para que le aprobaran todas las leyes que él se propuso crear, como una reforma fiscal, una reforma del Estado, reforma de la Constitución para crear un nuevo Estado mexicano, pues fracasó porque no tuvo interlocutores y se le olvidó que la democracia no solo llegó a Los Pinos, sino también llegó al Congreso y había que negociar, había que establecer puentes de comunicación para convencer a los diputados y a los senadores de las bondades de sus iniciativas, que ninguna ha pasado. Ahí está la reforma fiscal sin hacerse, están las reformas del sector energético, el petróleo, las inversiones en la industria eléctrica, paradas detenidas porque ha faltado negociar. Lo mismo le faltaron a las secretarías de Estado nombrar a los mejores hombres. Algunos los designó de acuerdo a las propuestas empresariales, y ese fue su gran error, que llegara a la Secretaría del Trabajo el presidente de la Coparmex, y cuando la Secretaría del Trabajo es la que regula la relación entre obreros y patrones, no puedes poner al patrón a regular esa relación. Tendría que haber sido un abogado o un especialista o un político, aunque fuera del PAN, pero que no estuviera comprometido con la empresa privada. Lo mismo le pasó con el sector agropecuario, donde nombró empresarios, con Pemex, y le pasó con la SEP, donde nombró a petición del Grupo Empresarial de Monterrey, que sostuvo su campaña y que dijeron queremos esa secretaría para que las reformas educativas tengan el sentido empresarial, y nombró al secretario Reyes Tamés, que vemos que bueno, México está reprobado en el mundo por sus niveles bajos en enseñanza, y no solo en la lectura, ¿no?, que es un problema añejo, pero sí y estamos reprobados a la hora que nos han evaluado las instancias internacionales en nuestro nivel educativo, a pesar de que los estudiantes ganen las olimpiadas culturales o estudiantiles que se celebran cada año. Pero sabemos que no está resuelto el problema de la educación, que es la base de la transformación y del cambio en un país. Se equivocó al designar al secretario de Relaciones Exteriores, Castañeda, que solo le ocasionó dolores de cabeza y nos llevó a un enfrentamiento con Cuba, rompiendo con toda la tradición mexicana de amistad con este pueblo. Fuimos a hablar al Consejo de Seguridad de la ONU cuando México ha sido un país pacifista, y tuvimos que estar ahí en esta lucha que se dio para evitar la invasión de Irak por los Estados Unidos. Las relaciones con Estados Unidos, que parecía que iban a ser maravillosas por la amistad personal entre dos vaqueros, un vaquero de Guanajuato y un vaquero de Texas, resulta que no se dieron a la hora porque al presidente se le olvidó dar las condolencias al pueblo norteamericano cuando el desastre, la masacre, las Torres Gemelas.
Pues 8 días después que intentó hacerlo, ya no le tomó la llamada al presidente y rompió con México desde entonces toda relación para el programa de los migrantes, que era un gran programa del presidente Fox para atender a la población de mexicanos que viven en Estados Unidos. Y las relaciones con Estados Unidos ahorita están en su peor momento, no solo por las Torres Gemelas, sino por nuestra posición contra la guerra de Irak, que sería uno de los aciertos del presidente Fox, haberse opuesto a esta invasión, que nos ha costado, bueno, pues esa hostilidad del presidente Bush, que juró ser nuestro amigo y ahora para él somos como cualquier país del mundo con el que tenemos que negociar. Y en las cuestiones económicas nombró de secretario al secretario Gil, que realmente se sabía que Francisco Gil Díaz era un neoliberalista que ya había estado allí en Hacienda y que bueno, él sirve a los intereses del Fondo Monetario Internacional, de la Organización Mundial de Comercio, no a los intereses de este país. Ahí debió haber puesto a un secretario de Hacienda como tantos de los que tuvimos en otras épocas, que tiene un espíritu nacionalista. Por eso están las finanzas como están. Y no se atrevió el presidente Fox a cambiar a ninguno de sus colaboradores. Se fue el canciller Castañeda porque quiso irse para hacer su campaña política y ser candidato. Acaba de visitar SOGEM el viernes pasado, comió con 50 escritores y nos explicó su plan de trabajo, su campaña y su decisión de ser candidato para el año 2006 por un partido de los minoritarios. Bueno, por eso se fue, pero es el único cambio. Se fue la secretaria de Turismo, se acaba de ir la de Turismo por su voluntad propia, porque ella se quiso dedicar a sus empresas que ella manejaba desde antes de estar ahí. Y buenos funcionarios, como la subsecretaria de Derechos Humanos, María Clara Cosa, la echan, como echaron al director de sus superiores, Gerardo Estrada, un gran promotor cultural, fue director de Cultura de la UNAM, del IMER, de Bellas Artes, y un gran hombre, bueno, lo echan a patadas. Bueno, a los que deben de sacar del gabinete, los dejan, y los que deben de quedarse, que son los que realmente sirven, los echan. Yo creo que el gabinete actual es el peor gabinete en este país, salvo el caso de la Contraloría, donde Francisco Barrio y ahora Eduardo Romero han hecho un buen papel, y donde el secretario de Gobernación es el único hombre que parece sensato, parece político, parece estadista, y anda apagando los fuegos que incendian los otros ministros o secretarios de Estado, como el de Comunicaciones, que no pudo manejar el asunto del aeropuerto de Texcoco, el asunto de Atenco, que por fin apenas se está resolviendo con la desocupación de la presencia municipal el día de ayer. Bueno, pues, ¿qué sucedió? Pues que estamos decepcionados. Tan decepcionados que los mexicanos no fueron a votar el pasado 6 de julio, tan decepcionados que el PAN perdió todas las posiciones que tenía, perdió la gubernatura de Nuevo León, perdió otras gubernaturas de estados que eran eminentemente panistas y se redujo el número de delegados que tenía el PAN en la Ciudad de México y de diputados. Pues es un voto de castigo por los errores del presidente Fox, que no ha cumplido las expectativas que se crearon ni sus promesas de campaña. ¿El fin de sexenio cómo lo ves? Yo veo un fin de sexenio difícil porque la economía sigue frágil. Acaba de darse las últimas cifras y este año el crecimiento de nuestra economía fue cero, lo cual significa un estado de recesión en el que aumenta el desempleo, peligra la planta productiva del país y no hay posibilidad de empleo para jóvenes que egresan de universidades o de escuelas técnicas o de escuelas normales, en fin, menos habrá posiciones de empleo para el resto de la población que no está preparada. Me parece desastroso que tanto el secretario de Economía, Canales, que cada vez que habla comete errores y se equivoca, y el presidente Fox sigan insistiendo que los mexicanos no nos debe dar pena estar desempleados y que nos dediquemos a la economía informal, abriendo changarros o poniendo impuestos en los tianguis. Yo creo que ese mercado ya está saturado. Yo creo que una rosticería más de pollos, una taquería, una papelería ya no tendrían ventas porque ya se han creado tantas en estos años de desempleo que los mexicanos tienen que tener un empleo fijo en una empresa transformadora de maquilas o de coches, a una empresa automotriz, a una empresa textilera, la empresa de la construcción,
Ahí es donde deben estar los empleos porque son permanentes, porque tienen seguridad social, no el empleo informal de poner una sastrería o poner una papelería, que no hay suficientes circulantes ni en el mercado, dinero circulante, como tampoco hay personas que puedan estar comprando los zapatos que les vendamos, los zapatos chinos que les vendamos en un tianguis, ¿verdad? Entonces yo creo que el problema económico va a ser el grave, que no va a ser político. Yo creo que si la economía no se recupera de aquí al 2006, pues ese va a ser el gran problema, que puede haber otra vez una devaluación, puede haber otra vez un desastre que ya no lo resiste la economía mexicana, que por 20 años está condenada a pagar la deuda del FOBPROA, y a pesar de los intentos de que se revisen esos contratos con los bancos. Yo creo que vienen tiempos difíciles, y este logro que tuvimos en la democracia y que en el mundo nos colocó como un país realmente maduro, que supo cambiar a un partido de 70 años en el poder, que se llevó el récord del PRI en el mundo. Ni siquiera los chinos, desde la primera revolución china, tienen un partido en el poder tantos años, pues se ha diluido, se ha matizado y quedará como una aguja en un pajar a dar los grandes problemas, que son la educación, el empleo y el narcotráfico. El narcotráfico es otra factura que no ha pagado esta administración. Han proliferado los carteles de la droga en todas las capitales, le cortan la cabeza en Ciudad Juárez y aparece en el Golfo, se la cortan en el Golfo y aparece en Jalisco, se la cortan ahí y aparece en Chiapas. Entonces, ese es un problema federal. Aquí el presidente Fox no puede echarle la culpa a los ciudadanos ni a los gobiernos locales, como normalmente lo hace, cuando dice, ¿por qué yo cada vez que le piden que actúe en un asunto? Porque eres el presidente y de ti depende la PGR y la Secretaría de Seguridad Pública, ¿verdad? Entonces, yo creo que esos son los grandes temas que van a explotar al final de este sexenio. Y desgraciadamente, en estos 3 años que quedan, todos los partidos ya están preparando el camino, olvidándose de que quedan 3 años de trabajo. Todos los gobernadores que quieren ser presidentes, siguiendo el camino del presidente Fox, todos los políticos, todos los presidentes municipales, están haciendo su trabajo preparando la elección del 2006. Y entonces, ¿quién va a trabajar, quién va a gobernar este país estos 3 años? Todavía nos quedan 3 años, pero ya están los partidos con sus precandidatos dándose patadas debajo de la mesa para lograr ser electos primero por su partido y después por la ciudadanía. Entonces yo sí veo un panorama difícil los próximos 3 años para este país. El programa cultural del actual gobierno, ¿cómo está? Bueno, ¿hay programa? Yo creo que sí hay un programa cultural. Yo creo que uno de los aciertos de Sari Bermúdez, la presidenta del CONACULTA, fue llamar a colaborar en las entidades que dependen del CONACULTA, sobre todo INBA, INA, que son los 2 pilares creados por el Congreso de la Unión, el Instituto Nacional de Bellas Artes y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, llamar a colaborar a personas que no eran desconocedoras de su actividad. Ella no exigió que tuvieran credencial del PAN, no le importó la ideología particular de los funcionarios contratados, de los designados, sino les buscó que tuvieran experiencia. Y esto permitió que pudieran continuar las instituciones creadas los últimos 20 años o los últimos 50 años en México. El gran temor que teníamos con el PAN es que se privatizara la cultura y que desaparecieran todas estas entidades, el Fondo Nacional de Cultura de las Artes, sobre todo el Centro Nacional de las Artes, que es único en el mundo, el Canal 22, que se pensaba que se iba a privatizar y se iba a dedicar al fútbol, básicamente a deportes, o Radio Educación, o la Dirección General de Publicaciones del CONACULTA, que se iba a privatizar para que pasara a la industria editorial privada todas estas ediciones. Sari Bermúdez, a pesar de no tener experiencia en la administración pública, tuvo el sentido común de seleccionar y designar a personas que venían con una carrera de 20 años atrás. Fue criticada porque decían, bueno, ¿dónde está el cambio? No puede haber cambios en la improvisación de funcionarios. No por el afán del cambio iba a traer a señoras panistas o señores panistas, diputados, senadores que se le acercaron para ser designados en estos puestos sin la mínima experiencia en la promoción cultural. Yo creo que ese fue su acierto, y su gran problema es el presupuesto. ¿Por qué
qué? Porque Francisco Gil Díaz ha convencido al presidente que hay que reducir los presupuestos del año 2002 hasta la fecha cada vez más. Este año hubo 2 reducciones importantes del presupuesto del CONACULTA, a pesar de que ya se había reducido en enero cuando fueron aprobados por el Congreso de la Unión, y se había reducido el año pasado. Y bueno, esto sí no ha sido posible que se logre una mayor inversión en la cultura. ¿Por qué? Porque el CONACULTA no es Secretaría de Estado, porque el CONACULTA es una simple institución creada por decreto presidencial que no tiene el valor que tendría si fuera creado por el Congreso de la Unión. Hay un proyecto de ley, ¿verdad? Hay 2 proyectos, hay muchos proyectos de ley. En la Cámara hay 3, más uno que seguramente va a enviar el presidente Fox para darle personalidad al CONACULTA. Y todos coinciden en que hay que darle personalidad creada por el Congreso de la Unión. Algunos 2 de esas iniciativas lo consideran que debe ser una secretaría para que no dependa de la SEP. En este momento el CONACULTA depende de la SEP y la SEP negocia su presupuesto, y como la SEP tiene tantos problemas con los maestros, con la educación en este país, pues las migajas que le sobran se las entrega al CONACULTA. Por eso el CONACULTA tiene que ser una secretaría de Estado para que el presidente de esa institución esté sentado con el secretario de Hacienda, con el de Educación, de igual a igual, y pueda tener un presupuesto adecuado a estas necesidades del país. Ya el INBA, el INA no pueden realizar sus funciones con esos presupuestos raquíticos. La investigación del INA se ha detenido, la preservación del patrimonio cultural se hace con solo imaginación y creatividad, porque es nulo el crecimiento en recursos. El INBA ya no produce como en otros años producía teatro, danza, música, ópera, literatura. ¿Por qué? Porque apenas le alcanza el presupuesto para sostener mínimamente a la institución. Eso no lo ha podido conseguir Sari Bermúdez porque no es secretaria de Estado y porque no tiene la fuerza política para lograrlo. Para la formación del mexicano, ¿cómo ves la influencia de las televisoras? Bueno, yo hice un estudio hace 2 años cuando él se iba a aplicar al libro, que Sogen dio una batalla junto con la industria editorial para evitar este desalizado. Todos los escritores y los editores estuvimos 1 año en el Congreso de la Unión convenciendo a los diputados que no aprobaban esta ley que había enviado Francisco Gil a nombre del presidente Fox. Ahí hicimos algún estudio sobre el tiempo en el que los niños están frente al televisor y el tiempo en que están frente al profesor. Fue muy fácil, fue escoger los días hábiles en que la SEP mantiene su calendario escolar abiertas las escuelas y el número de horas en que los niños ven la televisión cuando regresan a casa. Bueno, pues ahí resultó que un 30% más de tiempo están los niños frente al televisor que frente a un profesor o a una maestra o en un salón de clases. Yo creo que la televisión es el gran medio de comunicación que puede transformar al individuo, pero así como lo puede transformar para bien, lo puede transformar para mal. ¿Y qué ha sucedido? Que como la televisión es un medio de recepción que provoca entes pasivos, no hay interlocución, se fragmenta, los niños están acostumbrados a la agilidad del ritmo y de la edición de cualquier programa, no se diga el videoclip, no se digan las caricaturas, pensando en esas, la posibilidad de estar cambiando, sí. Entonces el niño no tiene capacidad de abstracción a la hora que lo ponemos a leer un libro o a escuchar a un maestro 5 horas, pues se aburre. ¿Por qué? Porque se va condicionando a las imágenes y como no habla con la televisión, como no interactúa, se convierte en un ser pasivo. Entonces habría que enfrentar al niño a una televisión interactiva que le provocara reflexión, que le provocara confrontación y que no fuera un ser pasivo. En el aula de clase, bueno, pues el niño se aburre porque no tiene capacidad de abstraerse y pensar, porque quiere todo digerido, lo quiere con imagen, lo quiere con música, lo quiere con monitos, y se perdió la capacidad de imaginar. Al perder la capacidad de imaginar, al niño se le deterioran desde los primeros años escolares esas capacidades de sensibilidad hacia el arte o hacia la ciencia, a menos que tuviéramos programas como existen en tantas televisoras públicas,
sobre todo de Canadá, de Australia, de Inglaterra, que son modelos, y en Francia y en Alemania, de televisión educativa. No televisión que sustituya al profesor, no, sino una televisión que al mismo tiempo que divierte, hace que el niño imagine, cuestione, pregunte, se inquiete, se aventure en el mundo y en los universos que va descubriendo. Aztele.tv. Aztele.tv.